El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido, sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Mis hermanos, con el deseo de iluminar la realidad que vivimos en nuestro país, porque los cristianos no somos ajenos a la realidad que vivimos. Llevamos casi 2 semanas de paros, de bloqueos, de zozobra, de inquietudes. Llevamos 2 semanas muy difíciles en el país. Algunos dicen que es la etapa de desinstitucionalización más difícil que ha vivido el país, casi que en su historia. Sin embargo, yo quisiera que el cristiano, ustedes y yo, fuéramos claros en la manera como asumimos la realidad. Y es que quizás estamos asistiendo también en nuestro país a un cambio, a una transformación de las más significativas que estamos viviendo. Con todo respeto, les diría a mis hermanos que tendríamos que saber cuál es el problema profundo al que nos estamos viendo abocados y que no nos dejemos distraer de ese problema real y profundo. El problema real y profundo, a mi manera de ver, no son los políticos de derecha o de izquierda que nos han querido meter que la alternativa en el país es un candidato que fue expresidente o un candidato que ha ganado en que se ha presentado varias veces. Y nos hemos dado cuenta que cualquiera de ellos dos es peor. ¿Cuál de ellos es peor? El problema no es ese. El problema no es la violencia. Yo creo que el problema no es la violencia. Ese no es el quid del asunto. El problema no es la violencia. La violencia es mala de cualquier lado. Es mala contra los manifestantes o contra los vándalos, o es mala la de los vándalos o la de los manifestantes. Cualquier violencia es mala. El problema no es todo este ambiente que se ha creado. Esto es producto de algo más. El problema es la injusticia en la que vive nuestro país. Ese es el problema real. Dice informes de esta semana que los colombianos, a raíz de la pandemia, fueron 2,5 millones más de colombianos en la pobreza total. Casi la mitad de los colombianos en pobreza total. Somos como 50 millones de colombianos. Y más de 35 millones de colombianos en la pobreza total. Ese es el problema. No nos dejemos distraer.
Ese es el problema. Y con todo respeto, lo que se nos está mostrando es que un Congreso, unos senadores, un Senado que ha dirigido durante tantos años el país, ha sido incapaz de solucionar este problema. Y que la corrupción rampante en los estamentos del Estado y en el Senado ha llevado a que unos cuantos se enriquezcan más y que una gran mayoría se empobrezcan totalmente. Y ese es el problema real. Ese es el problema real. Nosotros nos comparamos con países que viven mucho mejor. ¿Y qué es lo que esos países tienen? Lo que esos países tienen es una clase media fortalecida y unas instituciones que ayudan a que todas las personas estén bien. Por eso yo quisiera decirles a ustedes, mis hermanos, que no nos dejemos confundir, no nos dejemos distraer del problema real. El problema real no son las manifestaciones. El problema real no son este o tal político. El problema real es la sociedad inequitativa que nosotros hemos construido. Ese es el problema real. Y quizás lo que necesitamos en este momento es que todos apoyemos una transformación de nuestra sociedad donde seamos más igualitarios, donde hayan posibilidades para todos en la educación, en la salud, en las posibilidades de realización. Mis hermanos, eso no tiene que ver con el sistema capitalista o con el sistema socialista. A veces nos meten mucho miedo con el socialismo del siglo XXI y entonces ahí, con base en ese miedo, nos ayudan a apoyar, nos llevan a apoyar un capitalismo rampante y un capitalismo que lo único que hace es generar más pobreza. Yo personalmente creo, esto es una posición mía, que los políticos de nuestro país no han respondido a las exigencias de este país y que nos han polarizado entre uribismos y petrismos. ¿Y cuál de los dos es peor? Necesitaríamos descubrir líderes nuevos, políticos nuevos, que trabajen no para enriquecerse ellos, no para favorecer una casta, no para favorecer un partido, sino para favorecer un país, sino para favorecer un Estado, no un Estado, un país, un país. Vuelvo a repetir, donde haya igualdad de salud, de educación, donde haya acceso a lo básico para todos, no para unos cuantos, para todos. Y sí creo que todos nosotros en este momento nos toca renunciar a ciertas cosas. Por ahí en mi Facebook y en mi Instagram puse un meme, una caricatura que se pusieron algunos, hablando un político decía, ¿quiénes quieren un cambio? Y todo el mundo decía, yo. ¿Y quiénes quieren cambiar? Ninguno levanta la mano. Porque no queremos perder nuestros privilegios o porque no queremos desacomodarnos. Yo creo, mis hermanos, que estamos viviendo una época maravillosa en nuestro país. Quizás puede ser una posibilidad de construir un mejor país para todos. El problema no es este o cual personaje. El problema es el estado de cosas que hemos construido y que todos nosotros hemos tolerado porque estamos de acuerdo todos con que haya unos que tengan de todo y otros que no tengan nada.
Y ese es el problema. Entonces nosotros lo solucionamos creando grupos asistencialistas. Entonces nosotros lo solucionamos y está muy bien. Ahora sí estamos unidos todos rezando el rosario por el país y está muy bien. Y campañas de oración. Y hoy en la emisora Minuto de Dios Barranquilla haremos una campaña de oración. Y estamos muy bien, me parece muy bien rezar el rosario y todo. Pero perdón, que rezar no sea un escudo para no ver la realidad total. Porque entonces estamos rezando para que haya paz, ¿y qué es que haya paz? Que no haya manifestaciones. ¿Qué es que haya paz? Que no haya muertos, sí, es verdad. Entonces que haya paz es que haya oportunidades para todos. Y a veces nos metemos en el rosario, rezamos el rosario, hacemos la campaña de oración. Muy bien, estoy de acuerdo, yo también lo hago. Pero tenemos que trabajar por la solución de fondo. Y la solución de fondo es un país más justo. Un país más justo. Personalmente creo que ni el capitalismo ni el socialismo son la solución. Ninguno de los dos. Pero tendríamos que construir un país más justo para todos. Lo que sí creo es que los políticos, todos esos que están sentados en el Congreso, todos deberían salir de ahí, personalmente. Todos deberían salir de ahí. Y necesitamos una nueva clase dirigente. Necesitamos una nueva clase, un nuevo liderazgo. Solamente que, como está nuestro país, líderes no van a salir muy rápido, porque hemos caído en la mediocridad, porque hemos caído en el facilismo, porque no nos preparamos. Y me da mucho miedo de nuestra juventud que solamente quiere estar viviendo en cosas fáciles y sin gran esfuerzo. Yo creo que necesitamos orar y trabajar por un mundo más justo. Yo creo que necesitamos orar y abrirnos a posibilidades nuevas. Y yo creo que necesitamos orar y construir un mundo diferente. Pido a Dios que lo podamos hacer. Pido a Dios que este momento que estamos viviendo lo aprovechemos para decir, tenemos que ser distintos los colombianos. Tenemos que ser diferentes los colombianos. Tenemos que construir un país diferente los colombianos. Lo tenemos que hacer. Tenemos que construir un país distinto los colombianos. Un país diferente, un país en paz. Pero la paz no es la no agresión. Es que yo siento que hoy se dice que tengamos paz. Entonces la paz es que no haya agresión. Bueno, sí, pero es que la paz es fundamentalmente que tengamos oportunidades todos, de salud, de educación, de alimentación, de desarrollar nuestros sueños, nuestras posibilidades. Quiero invitarles a ustedes, hermanos míos, a no dejarnos engañar. Y quiero invitarles a ustedes a mirar con profundidad las cosas. Y quiero invitarles a ustedes a que la vida espiritual no se nos vuelva solamente convocar a oraciones y a rezos del rosario, y está muy bien, creo que debe hacerse, pero que no se nos olvide que lo fundamental para solucionar el problema es atacar la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? La raíz del problema está en el corazón humano. El corazón humano. Para construir un mundo mejor, que tenga posibilidades para todos, algunos destruyen el medio de transporte masivo. Qué contradicción.
para construir un mundo mejor para todos, algunos destruyen las estatuas de los que han trabajado también por todos, destruyendo lo que es de todos. ¿Con qué derecho algunos grupos étnicos destruyen lo que es de todos? ¿Quién les dio a ellos el derecho de destruir lo que se ha construido con el dinero de todos? ¿Con qué derecho algunos destruyen las ciudades para construir un mundo mejor, destruyendo y arrasando todo? La única manera de construir un mundo diferente es cambiando el corazón. El problema está en el corazón. Es el corazón humano el que tiene que ser cambiado, transformado, renovado, porque ese corazón nuestro está lleno de odio. Le escuché a un líder de un grupo étnico decir que había que destruir todos los símbolos de poder. Y yo me preguntaba, ¿y con quién te dio a ti el derecho de destruir todos los símbolos de poder? O sea, ¿tú eres el nuevo símbolo de poder? ¿Tú eres el nuevo símbolo de poder? El nuevo símbolo de poder es tu grupo étnico que destruyen todas las esculturas. Ayer destruyeron una en Bogotá y destruyeron una en Cali. ¿Y con quién te dio a ti el derecho de destruir lo que es de todos? El problema es el corazón humano, tan lleno de odio. El problema es el corazón humano, tan lleno de mentiras, de ediciones, que no ve al otro como hermano, sino que lo ve como enemigo. Y el único que puede cambiar el corazón humano es Dios. Y el único que puede transformar el corazón humano es Dios. Y el único que puede hacer al ser humano nuevo es Dios. Y por eso, si sacamos a Dios de esta nueva etapa, estaremos abocados a convertirnos en enemigos unos de otros. El hombre es un lobo para el hombre si sacamos a Dios del corazón. Solamente si ponemos a Dios en el corazón, seremos hombres nuevos, criaturas nuevas. Pero nos quieren construir un mundo donde no esté Dios. ¿Por qué no? Porque Dios es el que dice, el otro es mi hermano. Como yo quiero construir una sociedad basada en el odio, entonces tengo que destruir aquel que nos habla del amor. Entonces el amor para algunos es amar a los que piensan como yo pienso. Pero el que piensa diferente como yo pienso, lo odio, lo destruyo, lo ataco y lo daño. Eso no es amor. Eso es odio purito. Es odio puro. Es odio purito. Y ese odio nos va a destruir y nos está destruyendo. El único que puede cambiar el corazón es Dios. El único que puede renovar al corazón humano es Dios. Y por eso, hablando de la raíz del mal, volvemos a decir, la raíz del mal es el corazón. Y el único que puede cambiar el corazón es Dios. Y por eso sí, los colombianos tal vez nos tendríamos que poner de rodillas para orar, de rodillas para suplicarle a Dios que nos cambie. Recuerden lo que dice el libro de Crónicas. Y si mi pueblo se humilla y ora, yo perdonaré sus pecados, escucharé sus oraciones y devolveré la prosperidad a su tierra. Pero es un pueblo que se humilla delante de Dios y que le pide a Dios que sea capaz de construir un mundo distinto. Pidámosle a Dios, mis hermanos, que nosotros seamos capaces de construir ese mundo distinto. Por eso este canto de ofertorio dice, te pido la paz para mi ciudad. Te pido la paz, escúchalo, mientras ofrendamos al Señor. Señor, yo quiero ofrecerte mi país, Colombia, y quiero pedirte por mi país, Colombia. Y quiero pedirte, Señor, que nos des paz, justicia. Quiero pedirte que nos des nuevos líderes políticos, porque ya estos líderes nuestros ya pasaron. Danos nuevos líderes.
hombres y mujeres que trabajen por un país, por una justicia, honestos, correctos, buenos, preparados y sin tanto odio en el corazón. Pero también, Señor, voy a hacer una oración por la ofrenda. Muy fuerte hoy. Y lo siento en el corazón, mis hermanos, porque yo creo, mis hermanos, que estoy convencido, mis hermanos, que necesitamos sembrar el evangelio en el corazón de los colombianos. Y por eso voy a orar sobre esta ofrenda con mucha fuerza. Porque cuando ustedes y yo apoyamos las emisoras Minuto de Dios, estamos diciendo, esta emisora siembra el corazón. Las emisoras Minuto de Dios no difunden esta o aquella devoción. Las emisoras Minuto de Dios difunden el evangelio de Jesucristo. Estas emisoras no están hechas para difundir la devoción del padre tal o de fulano de tal. Estas emisoras están hechas para anunciar el evangelio de Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso, mis hermanos, yo quiero que oremos por la ofrenda. Porque cuando ustedes y yo ofrendamos a esta emisora, estamos haciendo que el evangelio llegue con su fuerza y con su poder transformador a muchas personas. Y que necesitamos una gran fuerza transformadora. Señor, bendice esta ofrenda, bendice mi emisora Minuto de Dios. Y con amor, Señor, yo voy a ofrendar a esta emisora para que esta emisora siga llevando tu palabra, tu evangelio a muchos. Decido ofrendar en este día para que esta emisora siga llevando la buena nueva a todos. Amén. Y deposito mi ofrenda en ese sobre que dice, mi ofrenda para la emisora Minuto de Dios.